Buenos días, estimados compañeros. En este caso, de verdad, mediante pues el plan de trabajo del Comité de Bioseguridad de la Escuela de Microbiología, hemos programado una serie de capacitaciones y una serie de charlas sobre bioseguridad y en el contexto de la COVID-19, ¿verdad?, de la actual pandemia. Esto pues con la intención que estemos informados y que una vez pues llegue el momento de integrarnos a nuestros trabajos, pues estemos preparados para afrontar los retos en términos de gestión de riesgo y en términos de bioseguridad. El día de hoy vamos a tener el tema, el doctor José Luis Andrade nos va a hablar acerca de la actualización epidemiológica del virus SARS-CoV-2 y en ese sentido pues vamos a darle las gracias al doctor Andrade por su participación. El doctor Andrade es máster en salud pública, tiene varios años ya trabajando en la parte de virología, trabajó en el Laboratorio Nacional de Vigilancia, actualmente está laborando como docente en la sección de virología de la Escuela de Microbiología y posee o ha participado en diversos estudios nacionales e internacionales en el abordaje del diagnóstico y también lo que sería la caracterización de virus, ¿verdad? El doctor Andrade tiene una gran experiencia en esta parte y el día de hoy pues nos va a estar compartiendo acerca de la epidemiología de este virus ya en el contexto de los últimos meses. Antes de continuar, ¿no?, con lo que sería la presentación del doctor, sí me gustaría que cada quien colocase su nombre en la parte del chat para que quede registrados y esto va a ser con efectos de llevar justamente la asistencia a todas estas capacitaciones. Una vez más, gracias a todos, ¿verdad?, por su participación y los dejo con el doctor Andrade, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Ángel. Buenos días a todos, bienvenidos a nuestra primera capacitación. Pues el día de hoy vamos a hablar sobre la actualización epidemiológica del SARS-CoV-2. Vamos a identificar cómo se ha presentado este virus a nivel mundial y cuáles son sus características que nosotros podemos identificar. En nuestra agenda desarrollaremos los siguientes temas: coronavirus humanos, características del SARS-CoV-2, situación actual de la pandemia, aspectos clínicos del COVID-19, tratamiento y vacunas contra el SARS-CoV-2. Entonces, en primer lugar, vamos a definir un poco sobre los coronavirus humanos. Pues los coronavirus son una familia de virus pleomórficos, tienen diferentes formas, no son tan redonditos como nosotros los vemos muchas veces en la imagen. Ustedes los pueden observar por acá, de aproximadamente 125 nanómetros de diámetro, con proteínas superficies que le dan una apariencia de una corona solar. Cuando se visualizaron por primera vez a través de un microscopio electrónico, pues identificamos estas pequeñas proteínas S o de espícula que le dieron su nombre característico. Los coronavirus son numerosas especies de coronavirus que infectan a mamíferos, aves, siendo los murciélagos uno de los reservorios primarios principales y se transmiten al ser humano de forma zoonótica. Al causar infección en el ser humano, pueden causar infecciones respiratorias leves, como resfriados comunes, hasta enfermedades mucho más graves. Y desde diciembre de 2019, la enfermedad por coronavirus o COVID-19 se ha extendido rápidamente por todo el mundo, causando una pandemia de amenaza a la salud pública en diferentes regiones. Pues es algo que estamos identificando en estos momentos y vamos a ver entonces cómo se ha clasificado estos coronavirus. Pertenecen a la familia de los coronaviride, subfamilia Orthocoronaviridae, y vamos a identificar en la literatura que podemos encontrar diferentes subgrupos o subgéneros: alfa coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus y delta coronavirus. Existen aproximadamente unas 40 especies descritos en la literatura, de los cuales 7 pueden causar infecciones humanas. En este caso, podemos identificar dentro de los coronavirus comunes que causan cuadros de resfrío, se encuentran el 229E, el NL63, OC43, HKU1, que estos se caracterizan porque pueden causar del 15 al 30% de los resfriados comunes. Existen otros coronavirus que ya pueden presentar cuadros clínicos mucho más graves. Tenemos el SARS-CoV-2, que se identificó por primera vez en el año 2002 en China, que afectó más de 8,000 personas en 37 países, causando 774 muertes. Más adelante, en el año de 2012, se detectó en Arabia Saudita
un nuevo coronavirus, que en este caso se llamó MERS coronavirus. Se caracterizó porque causó más de 2.400 casos en diferentes países y causó más de 800 muertes. SARS significa síndrome respiratorio agudo severo, por las manifestaciones que produce. MERS coronavirus, pues representa el síndrome respiratorio del Medio Oriente. Ambos virus se identificó que tenían un potencial epidémico. De esta manera se inició una vigilancia epidemiológica sobre estos virus, ya que se fue evidenciando que poco a poco las manifestaciones clínicas serán mucho más graves y que pueden tener una mayor tasa de letalidad. SARS coronavirus presentó una tasa de letalidad del 10%, el MERS coronavirus en cambio presentó una tasa de letalidad del 35%. Esta tasa de letalidad representa del número de personas infectadas, cuántas de estas murieron. Actualmente, el 31 de diciembre, autoridades de salud de Wuhan, China, reportaron un brote de neumonía típica de etiología indefinida. En este caso se observó la presencia de un nuevo coronavirus que recibió el nombre de SARS-CoV-2 por la homología que poseía en comparación al SARS-CoV-1. Su tasa de letalidad varía de país y dependiendo de la región. Muchas veces los sistemas sanitarios influyen cuál es el número de personas que podrían morir. Además, el momento en que se realiza el diagnóstico y las medidas clínicas que se están abordando para poder controlar la enfermedad. Entonces, vemos que existen 7 coronavirus que pueden causar infecciones en el ser humano y que en este caso vamos a identificar que estos coronavirus ya han estado circulando en diferentes momentos del tiempo, pero que debido a sus cambios, a sus mutaciones, entonces ha incrementado el número de huéspedes, forma de transmisión, y que en este caso es un responsable, un coronavirus, el agente etiológico de la pandemia que estamos viviendo en este momento. Dentro de sus características, identificamos que son virus ARN, su material genético es lineal, a diferencia de los virus de influenza que podrían ser sus primos, que poseen un genoma segmentado. Estos coronavirus poseen un material genético monocatenario de sentido positivo. En este caso, esto le favorece su replicación. Es pleomórfico, les mencionaba que posee diferentes formas, no son tan redonditos y que son envueltos. Esta envoltura es lo que los hace más lábil a desinfectantes comunes o al jabón, y es una de las medidas que se ha utilizado para prevenir la enfermedad. Podemos observar que posee diferentes proteínas en su estructura. La proteína S es esta rojita que ustedes están observando acá, es la proteína de espícula o proteína S por la palabra en inglés de spike, de espina o espícula, y es muy importante ya que permite al virus que pueda ingresar a las células huésped. También nuestro sistema inmune puede reconocer estas proteínas de superficie que serán muy importantes para el reconocimiento del sistema inmune por el virus y posteriormente la producción de anticuerpos. También identificamos la presencia de proteínas E, que son las proteínas de envolturas, estas moraditas que ustedes pueden observar. Interfieren en la respuesta inmunológica y también intervienen en el ensamblaje del virión. Podemos observar también la proteína N o proteína de nucleocápside que está en el interior del virión y que se encuentra asociado al material genético. Ustedes pueden observar aquí estas proteínas rojitas que están dentro del virus junto con el material genético y pues que también intervienen en procesos inmunológicos. La proteína M, que es la proteína de membrana, es responsable de los nutrientes, formación de envoltura y de la liberación viral. Diferentes proteínas entonces nosotros podemos encontrar asociados a este nuevo coronavirus. Se identificó que el SARS-CoV-2 posee hasta un 80% de similitud con el SARS-CoV-1, pues de aquí recibió su nombre SARS-CoV-2, y 50% de similitud con el MERS coronavirus. A lo largo de la pandemia se han realizado diferentes estudios genéticos sobre este tipo de virus y se han identificado que se han presentado algunas mutaciones en las secuencias génicas que han descrito alrededor de 120 sustituciones que este virus ha tenido hasta los momentos, y por eso podemos identificar que se están hablando de la presencia de dos tipos virales, un tipo S que es menos virulento y un tipo L que es mucho más virulento. Por eso es que estamos identificando diferentes comportamientos en diferentes países y es lo que está describiendo la literatura. También identificamos su ciclo de replicación, pues uno de los avances que se ha tenido hasta los momentos es conocer cómo estos virus
ingresan a la célula huésped y van desarrollando sus procesos infecciosos. Parte del daño producido por el virus parece provenir de su afinidad con el receptor AC2, que ustedes lo pueden observar acá, que es la enzima convertidora de la angiotensina 2. Las células que recubren los vasos sanguíneos, los riñones, los conductos hepáticos, el páncreas, el tracto intestinal y el revestimiento del tracto respiratorio están cubiertos con este tipo de receptor, AC2, y que el virus utiliza para poder infectar a las células. Entonces, identificamos que este virus se va a caracterizar porque no solamente va a causar un cuadro respiratorio, sino que también se pueden presentar enfermedades sistémicas y que el virus puede afectar también a otro tipo de órganos. Y esto es muy importante para identificar cuál es la patología que pueden presentar nuestros pacientes, cuáles son los daños posteriores que se pueden presentar y cómo debe ser el abordaje clínico para evitar entonces complicaciones por la infección por el COVID-19. Veamos cuál es la situación de la pandemia actual. Este es un mapa que fue proporcionado por la OMS, en el cual nos está presentando que hasta los momentos se llevan más de 27.617 casos en todo el mundo, de los cuales se están presentando 881 fallecidos, 881.000 fallecidos, perdón. Pues vemos que más de 216 países se encuentran afectados y que es una pandemia que se está presentando de manera cosmopolita. Cuando estamos hablando de la situación de la COVID-19 por región, podemos identificar que el número de casos está incrementando en todo el mundo. Ya se puede observar entonces el incremento de casos en América, donde se ha convertido el nuevo epicentro de los nuevos casos, concentrándose principalmente en lo que es las Américas, en Estados Unidos y en Brasil. Observamos del total de casos, hasta los momentos el 52% de los casos se están llevando a cabo en América. En el sudeste de Asia representa el 18% de los casos, Europa el 17% de los casos y el medio Mediterráneo oriental ya el 7% de los casos. Vemos entonces que este virus tiene una alta prevalencia en nuestra región, por lo cual no nos podemos descuidar con las medidas de prevención y seguimiento a nuestros pacientes. Según su comportamiento, pues podemos observar que esta pandemia todavía no tiene indicios de poder dar su finalización, por lo cual siempre debemos de seguir con nuestras medidas de prevención y tener muchos cuidados cuando salgamos de nuestros hogares, salir cuando sea realmente necesario y utilizar todo nuestro equipo de protección personal. ¿Qué está sucediendo en Centroamérica y República Dominicana? Tenemos un informe presentado por el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres de Centroamérica y República Dominicana, en el cual nos dice que en nuestra región se están presentando hasta el día de ayer 419.760 casos confirmados de la enfermedad, pues todos los días, según estos reportes, están aumentando el número de casos. Por los nuevos conocimientos que tenemos acerca de la patología por la COVID-19, pues observamos que el número de casos recuperados está en aumento. Hasta los momentos van 261.870. Vemos también un alto número de casos activos, 147.641, pues que estos pueden ayudar entonces a transmitir la enfermedad. Y 10.249 pacientes fallecidos. Son números alarmantes para nuestra región centroamericana, porque recordamos entonces que esto conlleva a una respuesta a nuestro sistema sanitario y cómo puede afrontar las enfermedades. Miramos directamente los casos de COVID-19 en nuestros países centroamericanos. República Dominicana, Panamá y Guatemala son los países que están representando el mayor número de casos. Tantos pacientes fallecidos, llama la atención, pacientes recuperados, activos y confirmados. En cuarto lugar está nuestro país. Recordamos que en este caso todos los países están reportando al CEPREDENAC pues el número de casos que se están realizando los estudios en cada país, pero que muchas veces va a depender de la respuesta de cada laboratorio nacional ante la epidemia. Muchas veces podemos tener registro de información, puesto que nos están procesando el 100% de las muestras biológicas en diferentes países, pues nosotros sabemos muy bien de lo que estamos hablando y que en este caso podemos tener mucho más casos de lo que se está presentando de manera oficial. Es muy importante para tomar en cuenta porque en ocasiones las personas podrían pensar a través
de los anuncios en campañas y medios de comunicación que los números de casos están disminuyendo en comparación a semanas anteriores, pero podría encontrarse asociado al número de muestras que están procesando. Pues ya hemos visto que en diferentes países, incluyendo el nuestro, tenemos una mora en el procesamiento de las muestras biológicas. Vamos a tratar también un poco sobre los aspectos clínicos sobre la COVID-19. Pues al principio de la pandemia se brindó mayor importancia a ciertas sintomatologías clínicas, la fiebre, la tos y la dificultad respiratoria, pero a medida que se iban adquiriendo nuevos conocimientos sobre la enfermedad, pues se vio necesario hacer un cambio en la sintomatología clínica de nuestros pacientes. Observamos entonces que no todos los casos por COVID-19 se van a comportar de igual manera. En este caso podemos observar nosotros que la sintomatología clínica muchas veces va a depender del estado inmunológico de nuestros pacientes y cómo nosotros podemos observar la aparición de uno o de varios síntomas clínicos que incluso van apareciendo de manera gradual. Dentro de la principal sintomatología tenemos la presencia de fiebre, tos secas, algo de fatiga también y dificultad respiratoria. Vemos entonces que no el 100% de los pacientes pues, puede presentar fiebre o no el 100% de nuestros pacientes va a presentar tos, pero que muchas veces identificamos la presencia de un cuadro clínico que podría ser un tanto general y que este cuadro clínico también podría ser compatible con otros virus respiratorios. No solamente porque está circulando en nuestro país este virus, este SARS-CoV-2, significa que otros virus respiratorios van a dejar de circular. Sabemos que también en Honduras, de forma endémica, se están transmitiendo virus respiratorios como influenza, parainfluenza 1, 2 y 3, virus sincicial respiratorios y adenovirus. Y que si nosotros observamos las manifestaciones clínicas de nuestros pacientes, pues podrían ser muy similares. Cuadros de diarreas también se encuentran asociados al SARS-CoV-2, a la hemóptisis, conjuntivitis y congestión también en nuestros pacientes, alteración en los sentidos, anosmia y ageusia, que en este caso es pérdida del gusto y del olfato. Vemos también que esta sintomatología clínica podría ser muy similar a lo que se está presentando con una infección con dengue. Tenemos dolor de fiebre, dolor de cuerpo, malestar general, puede presentar mialgias, artralgias, hemóptisis también, rash, que es característico también de dengue, por lo cual es muy importante que el médico debe de tener en mente que no solamente tenemos una epidemia en este momento por el nuevo coronavirus, sino que también otros virus que son endémicos de nuestra región se encuentran circulando y que nosotros también pues nos debemos de cuidar. No solamente por el nuevo coronavirus, vemos entonces que frecuentemente nosotros estamos observando el mayor número de zancudos hematófagos hembras en nuestros hogares y pues que en este caso debemos tener mucho cuidado. También el dengue está circulando en este momento en nuestro país y es algo que nosotros le tenemos que tener mucho cuidado. Medidas de prevención tanto para el nuevo coronavirus como para el virus del dengue, que también podemos tener complicaciones en este sentido. Se ha demostrado que es posible tener COVID-19 con síntomas mínimos o sin presentar alguno de los síntomas descritos en las literaturas o incluso sin síntomas en los primeros días de infección. Entonces vemos nosotros que es muy importante tomar en cuenta cuáles son el cuadro clínico que se encuentra asociado al COVID-19, pero que también nosotros debemos de pensar en otros virus que están circulando en este momento. Infecciones bacterianas también son muy comunes en este momento, pues entonces vamos a tener mucho cuidado para evitar presentar complicaciones futuras y que no se le dé un tratamiento correspondiente a cada enfermedad. Veamos entonces la presentación clínica del COVID-19. Según datos de la OMS, informan que el 40% de los casos por COVID-19 presentan síntomas leves. En ocasiones, incluso nuestros pacientes ni siquiera se van a dar cuenta que tuvieron la enfermedad hasta que se hacen una prueba de detección de anticuerpos, IgG, identificaron que cursaron la enfermedad. Otro 40% pueden presentar síntomas moderados, incluso neumonías leves. 15% de los casos desarrollan manifestaciones clínicas graves. Aquí ya estamos hablando de neumonías graves que requieren soporte de oxígeno. Y 5% desarrollarán cuadros clínicos críticos, presentando una o más complicaciones. Pues sabemos que no solamente los adultos mayores van a poder complicarse, sino que grupos jóvenes, niños incluso también pueden llevar la enfermedad.
Entonces lo vamos a tomar en cuenta. Y también vamos a tener especial cuidado con las personas que tienen cierto tipo de complicaciones por el COVID-19. Se presenta principalmente en personas con factores de riesgo, adultos mayores, mujeres embarazadas, fumadores, personas que tienen alguna enfermedad subyacente. Hablamos de hipertensión, diabetes, enfermedad pulmonar crónica, obesidad, enfermedad cardiopulmonar, enfermedades renales crónicas, enfermedades hepáticas, cáncer y también las inmunodeficiencias. Todo este grupo de personas pues corre un mayor riesgo de presentar diferentes tipos de complicaciones. Estamos viendo entonces, según los expertos, ya no solamente vamos a hablar de una enfermedad que ataca el tracto respiratorio, sino que vamos a identificar que puede también infectar otro tipo de células y otro tipo de órganos. Vemos entonces que este virus tiene afinidad por este receptor AC2 y de esta manera entonces identificamos que otros órganos también se pueden ver afectados por el virus de la COVID-19. Dentro de estos órganos que pueden estar afectados, identificamos al cerebro, causando algunos síntomas neurológicos, encefalitis, dolor de cabeza, mentalidad alterada, anosmia. En este caso los sentidos también se ven afectados. Pacientes también han reportado que tienen un recargo cognitivo, que en este caso se sienten desorientados o no pueden procesar muy bien después de haber llevado la enfermedad. Podría afectar también otros órganos como el corazón. 20% de los pacientes pueden presentar una lesión cardíaca y que la tormenta de citocinas puede dañar también vasos sanguíneos, formar problemas de coagulación sanguínea y ataques cardíacos. Miocarditis también se han encontrado asociados a una infección por el COVID-19. Los pulmones, que se puede presentar un síndrome de dificultad respiratoria aguda que afecta del 20 al 41% de pacientes hospitalizados. Los riñones también se pueden ver afectados, que 36.6% puede presentar una lesión renal y 14.6% de los pacientes puede requerir una posterior diálisis. El aparato motor también se han reportado en diferentes estudios que se puede ver alterado, causando deterioro motor, pérdida de movilidad y sensibilidad, incluso dolor. El hígado también se puede presentar alteraciones, en ocasiones podría ser directamente por los medicamentos que están tomando nuestros pacientes. ¿Qué sucedió con este tipo de medicamentos? Sabemos que en este momento en redes sociales, en internet, nosotros podemos observar gran información sobre este nuevo coronavirus. En el pasado se ha descrito que personas que identificaban que un medicamento podría ser útil para su tratamiento, pues se los compraban en la farmacia de manera indiscriminada y lo empezaban a consumir en una dosis equivocada. Entonces, parte de estos medicamentos podrían causar un efecto colateral a nuestro sistema orgánico y de esta manera, pues, un daño colateral por la utilización inadecuada de este tipo de medicamentos conllevaba también a daño de diferentes tipos de órganos. Y esto ya lo podemos encontrar en la literatura. De esta manera, pues es muy importante que nosotros le demos la utilidad a las pruebas de laboratorio para el monitoreo y pronóstico de la COVID-19. Este tema es muy importante y pues es necesario que se brinde una capacitación exclusivamente a él, puesto como nosotros, profesionales de la salud, debemos dar un seguimiento para identificar qué está sucediendo. Al inicio de la pandemia, no se sabía cómo predecir las consecuencias clínicas de la potente acción del virus y su interacción con la respuesta inmune que conlleva a fatalidades. Pues en las pruebas de laboratorio se pueden evidenciar que se está desarrollando una tormenta de citoquinas que nuestro paciente indica que puede evolucionar a un cuadro mucho más grave y crítico. De esta manera, dándole un seguimiento a diferentes pruebas de laboratorio, nosotros podemos monitorear cómo está evolucionando nuestros pacientes y si se encuentra en una sintomatología leve, grave o pues se podría predecir una fatalidad. Como les mencionaba, existen aproximadamente 40 parámetros que se deben de estar monitoreando sobre este nuevo virus y que en sí es necesario una capacitación única solo para hablar sobre ellos, pero para dar un seguimiento a esta enfermedad, nosotros podemos observar que se encuentran asociados diferentes parámetros a diferentes tipos de manifestaciones, algunas hematológicas, otras parámetros de coagulación, de inflamación y parámetros bioquímicos. ¿Qué sucede, por ejemplo, en los parámetros hematológicos? Nosotros podemos observar un aumento en el recuento de los glóbulos blancos que se pueden encontrar asociados a casos severos y fatalidades, aumento en el número de neutrófilos
que se encuentran asociados a superinfecciones bacterianas y que en este caso nosotros hemos escuchado, hemos visto, leído artículos sobre la coinfección del SARS-CoV-2 con neumonitis de origen bacteriana, disminución de los linfocitos, que esto causa una disminución en la respuesta inmunoviral, que en este caso los linfocitos T se encargan de coordinar toda la respuesta contra un agente infeccioso. Disminución de las plaquetas, que en casos severos y en fatalidades podrían encontrarse asociados a coagulopatías, disminución de los eosinófilos, y disminución en la hemoglobina. Muchas veces los clínicos van a utilizar este tipo de parámetros para poder orientar una enfermedad y que, pues, si ellos no son muy juiciosos en este sentido, podrían dejar al lado una infección por el virus del dengue. También se han encontrado asociados alteraciones en la coagulación, aumento en el tiempo de protrombina, que puede ser indicativo de una coagulopatía, y también aumento en el dímero B. En este caso, aumenta el estado de hipercoagulabilidad y un elevado riesgo de microtrombos y hipercoagulación. Entonces son elementos muy en cuenta que debemos de considerar. Anteriormente y con otros virus respiratorios, pues estos cuadros de coagulación no son frecuentes, por lo cual el médico no le da mucha importancia. También nosotros podemos observar marcadores de la inflamación, aumento en la velocidad de eritrosedimentación, aumento en la proteína C reactiva, ferritina, procalcitonina, y también aumento en la concentración de las diferentes interleucinas. Vemos entonces que son nuevos parámetros que se están considerando para poder identificar cuál es el pronóstico y cómo está evolucionando nuestro paciente. Otros parámetros que se deben de considerar son parámetros bioquímicos. Podemos observar disminución en la albúmina, que podría indicar de algún grado la disminución renal, aumento en las transaminasas, aumento también en la bilirrubina, en la creatinina, en el BUN, que son indicativos de daño renal, la creatinina sinasa o creatinina quinasa, que puede ser indicativo de una rapidólisis o de un daño renal, aumento en el lactato deshidrogenasa, en casos graves o en daños pulmonares, aumento en la hemoglobina y aumento en la troponina. Esos parámetros pues, nos van a indicar a nosotros cómo está evolucionando nuestros pacientes y que muchas veces los médicos estarán solicitando seguimiento a estos parámetros para observar cómo está evolucionando sus pacientes. Pues en este caso, ya no solamente se están brindando tratamientos antivirales para controlar la infección, sino que también se tienen que tratar también los problemas de coagulación, de inflamación que se está presentando en nuestros pacientes. Ellos, pues muchas veces se han quejado por estos problemas respiratorios que se deben al incremento de las citocinas en nuestro cuerpo que son inducidas por este virus y pues pueden causar entonces un daño grave a la salud de nuestros pacientes que si no se trata adecuadamente puede ser de esta forma fatal. ¿Qué ha sucedido con respecto al tratamiento de este nuevo coronavirus? Pues a lo largo de la pandemia por el COVID-19, varios medicamentos han sido probados para combatir la enfermedad, con el objetivo que puedan salvar la vida de las personas infectadas. Actualmente se estudian más de 200 fármacos para determinar su eficacia y para combatir la infección por el SARS-CoV-2. No hay evidencia del 100% de la efectividad a nivel mundial. Los fármacos antivirales que se están utilizando son en base a protocolos internacionales. En este caso, hasta los momentos, incluso la FDA no ha autorizado ningún medicamento al 100% para que se pueda ser útil para combatir una infección por la enfermedad del COVID-19. Entonces, lo que se está haciendo es que se están probando diferentes fármacos que tenemos a nuestra disposición para poder identificar cuál es el mejor fármaco que se podría utilizar y cuál es la respuesta que se va a tener con respecto al COVID-19. Uno de los aspectos que debemos tomar en cuenta es pues la importancia de conocer cuál ha sido el ciclo de replicación viral por este nuevo coronavirus y de esta manera se pueden utilizar diferentes fármacos que vayan dirigidos a un paso o momento indispensable de la replicación viral. De esta manera, pues diferentes fármacos se dirigen a diferentes momentos o pasos de la replicación viral y de esta manera vamos a evitar que el virus se siga replicando en el cuerpo de nuestros pacientes. Algunos van dirigidos al momento de la unión, cuando el virus a través del receptor AC2 puede ingresar a la célula. Otros van dirigidos
al proceso de desnudamiento, replicación del genoma viral, al proceso de transcripción, de ensamblaje del virus, proceso de maduración y de liberación de partículas virales. Entonces, a pesar de este momento, nosotros hemos identificado cuáles podrían ser entonces los fármacos que se pueden utilizar y cuál va a ser entonces su respuesta ante diferentes células dianas. De esta forma, nuestros fármacos antivirales pueden actuar sobre diferentes dianas potenciales para combatir a este virus, puesto que cada uno tiene una función específica para tratar que el virus o tratar que el ciclo replicativo se lleve a cabo. Vemos entonces que a lo largo de estos 7 meses se han identificado diferentes antivirales que podrían ser útiles para combatir la enfermedad. Algunos son antivirales, pues otros se ha identificado que otro tipo de fármacos podrían tener algún efecto sobre el ciclo de la replicación viral. Entonces, diferentes protocolos se están llevando a cabo a nivel mundial para establecer cuál sería el más efectivo para poder combatir la enfermedad y identificar también que no se pueden presentar daños a la salud de los pacientes por la aplicación de este tipo de medicamentos, de este tipo de fármacos. Veamos entonces cuáles han sido algunos de los tratamientos contra el SARS-CoV-2. Tenemos en primer lugar el Remdesivir, que es un inhibidor de la ARN polimerasa viral. Se ha empleado con otros coronavirus, con el SARS coronavirus y el MERS coronavirus, y que también se utilizó contra las últimas epidemias contra el ébola. Estudios clínicos indican que se están llevando diferentes estudios clínicos, al menos 2 ensayos que se encuentran en fase 2 en China y en Estados Unidos, y han comenzado otra fase 3 con 1000 pacientes en Asia. Se ha identificado que este medicamento, el Remdesivir, ha tenido muy buen efecto con este coronavirus. Otro fármaco que se ha utilizado es el Favipiravir, que es un inhibidor de la ARN polimerasa. Es un fármaco japonés que ha sido aprobado contra el virus de la influenza y también se ha ensayado con otro virus ARN, similar a este coronavirus. Los primeros resultados con 340 pacientes han sido muy satisfactorios. También al inicio de la pandemia se utilizó lo que es el Lopinavir y el Ritonavir, que son inhibidores de la proteasa. Estos fármacos se utilizan para tratar infecciones por el virus del VIH. En este caso, se están trabajando o se están utilizando diferentes fármacos antivirales para identificar cuál podría ser la respuesta contra este tipo de virus. Se ha identificado que por su uso solo no da unos resultados óptimos, pero cuando se combina con otros antivirales, como el interferón alfa-2, la ribavirina y la metilprednisona, pues puede entonces dar mejores resultados a nuestros pacientes. Otro fármaco que se ha utilizado es el MK-4482, que en este caso se encarga de inhibir la replicación del virus. En primer lugar, este fármaco fue diseñado para combatir otro virus respiratorio, el virus de la influenza, y los ensayos preclínicos identificaron que este fármaco produce mutaciones al virus y que esto causa graves daños catastróficos cuando se están replicando. Entonces, diferentes fármacos que se han utilizado no solamente para los coronavirus, sino para otros virus respiratorios han sido ensayados para identificar cuál podría ser la respuesta, tanto en células animales, en animales de laboratorio y en humanos, para observar cuál es la respuesta específica contra este nuevo coronavirus. También se ha utilizado lo que es la ribavirina, que inhibe la replicación del virus. Este antiviral es de alto espectro, ha sido utilizado tanto con virus ARN como virus ADN, y pues ha dado resultados favorables contra diferentes virus de la hepatitis B, algunos coronavirus, virus de la respiratorio como virus de la influenza A y B, virus del sistema respiratorio y otro virus que causa cuadros exantémicos como el caso de sarampión. Un estudio realizado en Hong Kong mostró que el tratamiento en la primera semana tras la aparición de la sintomatología clínica por el COVID-19 con este tipo de antivirales junto al lopinavir y ritonavir y ribavirina junto con el interferón beta 1B reduce el tiempo de eliminación del SARS-CoV-2. En este caso no se trabaja o no se utiliza de manera individual, sino que se utiliza otro tipo de fármacos para potenciar su acción sinérgica. También se han utilizado el interferón alfa y el interferón beta 1B, que no tiene directamente una acción antiviral, pero es capaz de inducir la síntesis de proteínas que tienen acción antiviral
específicas. Este tipo de interferones han sido utilizados en la esclerosis múltiple, hepatitis B, C y D, SARS-CoV-1 y el MERS coronavirus. En este caso, el tratamiento por inhalación restaura la respuesta inmunitaria de los pulmones, mejorando la protección y acelerando la recuperación de nuestros pacientes. Entonces, todavía se siguen analizando cuáles son los efectos que pueden tener este tipo de fármacos contra los coronavirus y también identificar que no haya ningún daño colateral por parte de ellos hacia nuestros pacientes, porque también lo que se debe evitar es un daño involuntario por este tipo de infecciones. Otros tratamientos que se han utilizado contra los coronavirus, tenemos contra el coronavirus del SARS-CoV-2, tenemos el ácido recombinante, que en este caso se encarga de bloquear la unión a los receptores celulares. Los científicos han creado pues estas proteínas artificiales AC2 que podrían actuar como señuelos, atrayendo al coronavirus y alejándolo de las células vulnerables. Recordemos que en este caso el SARS-CoV-2 utiliza estos receptores al AC2 para poder ingresar a la célula. De esta manera, estas proteínas pues, van a evitar que el virus pueda ingresar a una célula y iniciar su proceso infeccioso. Las proteínas recombinantes AC2 han mostrado resultados en experimentos con células, pero aún no se han utilizado en animales o en personas. Está todavía en fase de investigación. La ivermectina, que también se ha identificado que en estudios in vitro inhibe la replicación del SARS-CoV-2, ha servido como un potente desparasitante en el pasado y que también tiene algún efecto antiviral contra virus de ARN de cadena sencilla como el dengue y el virus de la fiebre amarilla. ¿Qué ha sucedido con el estudio sobre este medicamento, sobre la ivermectina? Pues una revisión concluyó que los estudios sobre la ivermectina tienen un alto riesgo de sesgo, muy poca certeza de evidencia que existe entonces una capacidad de este medicamento para evitar que el virus se siga replicando. También se ha identificado que el abuso de este tipo de medicamentos puede causar un daño colateral a nuestros pacientes, por lo cual no se debe de recomendar en altas dosis. Pacientes que han identificado la compra comercial de la ivermectina, pues la compran en las farmacias, las consumen sin una prescripción médica y esto puede entonces causar daños graves hacia su salud. También al principio se mencionaba la utilización de la hidroxicloroquina o la cloroquina. En este caso se ha observado que incrementa el pH de los endosomas, los cuales son requeridos durante las fases iniciales del transporte intracelular del virus y que también interviene en el proceso de salida del virus de las células infectadas. La hidroxicloroquina o la cloroquina se ha utilizado en el pasado para atacar o tratar afecciones reumáticas y controlar lo que es la malaria. Pues hay 3 ensayos controlados, aleatorios, pero ninguno de ellos ha podido probar o refutar el efecto beneficioso o perjudicial sobre el curso clínico de la COVID-19 o de la eliminación del virus. Es otro medicamento que anteriormente se podía identificar por consumo libre de las personas, lo podrían comprar incluso en las farmacias y que de repente este tipo de medicamentos se empezó a agotar de la existencia. Pues esto, además de causar grave daño a la salud de nuestros pacientes, se podría evidenciar como la insuficiente capacidad que tendrían ciertas personas para controlar una infección por el parásito de Plasmodium que causa la malaria. Entonces, es muy importante también que se le diga a la población que no pueden consumir cualquier tipo de medicamentos o que tampoco se deben de automedicar, porque podemos tener un grave daño a la población y que en este caso, pues, en ciertos estudios se han identificado que podría incrementar el aumento de casos de malaria debido a que no tienen suficiente medicamento para profilaxis o para tratar una infección por Plasmodium. En nuestro país, pues, se están utilizando diferentes protocolos para tratar el COVID-19. Tenemos 2 protocolos creados por clínicos hondureños, en el cual encontramos al protocolo de tratamiento contra el COVID-19 maíz y catracho. El protocolo de tratamiento maíz fue diseñado por el doctor Omar Videa y el protocolo de tratamiento catracho fue diseñado por el doctor Miguel Sierra Hotman y el doctor Fernando Valerio. Ambos tratamientos están siendo diseñados para identificar cuál podría ser entonces la respuesta contra la infección del COVID-19. Y también tenemos lo que es el proyecto Solidaridad de la OMS. Este proyecto Solidaridad es un ensayo clínico internacional
puesto en marcha por la OMS y sus asociados para encontrar un tratamiento eficaz contra la COVID-19. Les mencionaba que en estos 7 meses de la pandemia no hay un medicamento exclusivo o que sea 100% eficaz para controlar la infección. Entonces, todos los países están realizando ensayos y diferentes tratamientos comparando con su norma asistencial para evaluar la eficacia y la eficiencia relativa de cada uno de ellos frente a la COVID-19. Entonces, en nuestro país tenemos estos dos protocolos de tratamiento que ustedes ya lo habrán escuchado. Tenemos en primer lugar el tratamiento maíz, que está conformado por microdacin, que según su autor ayuda a reducir la infección, la acitromicina, que contribuye a eliminar el virus, la ivermectina, que evalúa la replicación viral, y el zinc, que sube las defensas. En este caso, el protocolo de tratamiento maíz se debe aplicar en la fase temprana de la enfermedad. Por eso es que nosotros muchas veces escuchamos que están brindando estos protocolos en los trajes que se encuentran en diferentes partes de nuestro país. También tenemos el protocolo de tratamiento, que en este caso es el catracho, que contiene lo que es colchicina, antiinflamatorios, tocilizumab, ivermectina, anticoagulantes, hidroxicloroquina, oxígeno de alto flujo y también lo que es la pronación. En este caso se encuentra dirigido a pacientes con cuadros clínicos un tanto más graves. Según los creadores, indican que el tratamiento maíz y catracho reduce la carga viral de forma significativa y evita que los contagiados entren a una etapa crítica de la enfermedad. Todavía están en estudios clínicos y se deben de realizar análisis con respecto a la evolución de los pacientes y si realmente podrían ayudar a combatir la enfermedad. Vemos que tienen elementos como la ivermectina, que no es un antiviral, pero que podría tener cierto grado contra este tipo de virus. Y también la hidroxicloroquina, que en este caso la FDA ya recomendó suspender su uso. En este caso se está utilizando en combinación con otros elementos. Recordemos que mencionamos en cierto momento que dijimos que podemos tener problemas de coagulación y problemas inflamatorios. Por eso también el tratamiento catracho contiene este tipo de elementos para tratar entonces la forma más grave de la enfermedad. Dando seguimiento al ensayo clínico Solidaridad, pues dentro de los tratamientos iniciales se contemplaban lo que es la lopinavir y el ritonavir, la hidroxicloroquina, el remdesivir y el interferón beta 1A. El 6 de julio de 2020, la OMS aceptó la recomendación del Grupo Directivo Internacional del Ensayo Solidaridad de interrumpir el grupo de tratamientos con hidroxicloroquina y el lopinavir y el ritonavir. Pues en este caso, estos elementos fueron ya eliminados de manera individual, pero todavía en ciertos estudios están siendo utilizados de manera conjunta con otros medicamentos que podrían ayudar entonces a poder combatir la enfermedad. Se incluyeron en el estudio otros medicamentos, el acalabrutinib, que en este caso se utiliza para tratar linfomas de células malignas. Se ha identificado en estudios clínicos que ha mejorado los niveles de oxidación y disminuye los marcadores moleculares de inflamación en pacientes hospitalizados por COVID-19. También se ha utilizado el inhibidor de la BTK, que en este caso es la tirosina quinasa de Bruton. Está siendo ensayado para controlar la respuesta inmune de hiperinflamación causada por el COVID-19 severo. Ambos tratamientos están dirigidos a poder controlar esta inflamación causada por las tormentas citoquinas que se presentan en diferentes órganos de nuestro cuerpo y que de esta manera pues se ha dado un seguimiento a la enfermedad. Vamos a entrar a la etapa de las vacunas. En este caso vamos a identificar que investigadores en todo el mundo, perdón por el ruido de fondo. Ok, investigadores en todo el mundo están desarrollando más de 165 vacunas contra el SARS-CoV-2. 37 vacunas están siendo probadas y ensayados en ensayos clínicos humanos. Entonces, a pesar de la pandemia que estamos viendo en este momento, estamos en una etapa en la cual la ciencia ha evolucionado rápidamente para poder dar una respuesta contra esta nueva enfermedad. Pues rápidamente, después de la identificación de un nuevo agente etiológico, se logró realizar
la secuenciación de este nuevo virus se compartió a diferentes países para que ellos pudieran crear entonces una vacuna contra la enfermedad. Ya para marzo se estaban realizando los primeros estudios clínicos que podrían trabajar directamente sobre la fabricación de una nueva vacuna contra el SARS-CoV-2. Dentro de los tipos de vacunas que actualmente están siendo utilizadas para combatir la enfermedad, tenemos lo que son las vacunas génicas, vacuna viva o de vector viral, vacunas basadas en proteínas y vacunas de virus inactivados o atenuados. Diferentes estrategias se están utilizando para crear una vacuna y en este momento se está desarrollando una carrera mundial para poder identificar quién va a ser la primera empresa, la primera farmacéutica que puede crear una vacuna eficaz contra la enfermedad del COVID-19, pero que a su vez se ha existido una alta interacción de diferentes instituciones para compartir información útil para la creación de estas nuevas vacunas. Pues hemos visto que el equipo científico todavía sigue trabajando para poder entonces identificar una vacuna viable contra la enfermedad. Todavía existen actualmente diferentes estudios clínicos que se están desarrollando y que pues están presentando diferentes opciones para poder identificar cuál va a ser la mejor vacuna para combatir la enfermedad. Dando seguimiento, recordamos que las vacunas son productos biológicos que contienen uno o varios antígenos que se administran con el objetivo de producir un estímulo inmunológico específico. Este estímulo pretende estimular o disimular la infección natural, generando una respuesta inmunitaria específica para el sujeto, con el fin de protegerlo de ulteriores exposiciones a los microorganismos. Entonces, vamos a observar que estas vacunas van a proveer a nuestros pacientes mecanismos para que puedan combatir la enfermedad. Primero hablemos un poquito sobre las vacunas génicas, en qué se basan este tipo de vacunas. Estas vacunas se caracterizan porque se van a tomar pequeños genes del virus. En este caso se identificó que la proteína S es uno de los antígenos que pueden estimular de mayor frecuencia en nuestro sistema inmune y entonces contra estas proteínas S o de espícula van dirigidas a gran número de estas vacunas. Entonces se toman los genes de la proteína S del nuevo coronavirus y se colocan dentro de un transporte. Estos se inyectan dentro del cuerpo y dentro del cuerpo lo que hacen es que en el núcleo de la célula estos fragmentos génicos se convierten en ARN mensajero. El ARN mensajero a su vez va a producir o generar proteínas S o proteínas de superficie. Estas proteínas salen de la célula y son reconocidas por nuestros glóbulos blancos, que a su vez van a generar anticuerpos contra este tipo de virus. La segunda opción son vacunas vivas o de vector viral. Identificamos entonces que también mediante ingeniería genética se toman los genes que producen la proteína S de nuestro SARS-CoV-2 y se introducen a un nuevo virus, que en este caso es un virus más débil. Y esta información genética se introduce al virus y este virus va a ingresar a la célula huésped. Al igual que las vacunas de ADN, los genes de la proteína S se convierten entonces en ARN mensajero. El ARN mensajero genera proteínas S que salen de la célula huésped y al salir, entonces nosotros observamos cómo estimulan nuestro sistema inmunológico para que también produzcan anticuerpos contra la enfermedad. Tenemos vacunas basadas en proteínas que estas se caracterizan porque se van a sintetizar lo que son las proteínas de superficie del virus y estas se van a agregar junto con un adyuvante. Este adyuvante lo que hace es que potencia la respuesta inmunológica. A diferencia de otras vacunas, no entran directamente a las células, sino que quedan en el flujo sanguíneo. Vamos a sintetizar entonces vamos a sintetizar proteínas S de nuestro coronavirus y lo vamos a inyectar a nuestro paciente. Nuestro sistema inmune reconoce directamente estas proteínas S junto con el adyuvante que se encuentra en la circulación sanguínea y entonces al haber un reconocimiento inmunológico, pues los glóbulos blancos se van a encargar de producir anticuerpos contra la enfermedad. La cuarta estrategia que se ha sido utilizada para combatir la enfermedad es la utilización de vacunas de virus inactivados. En este caso, ya sea por calor, por radiación o un tratamiento químico, el virus debilitado. Vamos a trabajar con un virus SARS-CoV-2. En este caso, que se va a caracterizar porque no va a poder producir la enfermedad. Recuerden que en este caso estamos hablando de un virus vivo, pero que ha sido debilitado.
Actúa entonces como un virus normal. Después de ser inyectado en el cuerpo, el virus debilitado va a atacar a las células, se va a introducir en ellas y el virus se va a tratar de replicar. Cuando sale, pues este virus debilitado también puede activar el sistema inmune y los glóbulos blancos lo van a detectar y van a producir anticuerpos específicos contra la enfermedad. Recordamos que en este caso, la finalidad de la vacuna es que nuestros pacientes puedan crear anticuerpos específicos contra el SARS-CoV-2 y de esta manera protegerse en posteriores infecciones. ¿Cuáles son entonces las etapas y las fases de los ensayos clínicos para vacunas? Pues en este caso, la producción de una vacuna en el pasado ha tomado años, más de 5 años para la producción de una sola vacuna. Actualmente, y debido al desarrollo tecnológico que se está viviendo, hemos visto que rápidamente se han desarrollado diferentes ensayos para identificar cuál es la vacuna eficaz contra la enfermedad. Dentro de las fases y de las etapas que nosotros podemos identificar para la producción de la vacuna, tenemos primero la etapa de exploración. Se realiza investigación en los laboratorios y se identifica antígenos naturales o sintéticos que puedan ayudar a prevenir una enfermedad. Pues en este caso se están trabajando en diferentes laboratorios para poder observar, identificar cuál sería entonces el mejor antígeno que pueda causar una estimulación inmunológica adecuada, apta y de gran manera para que nuestro sistema inmune pueda combatir una enfermedad. Una vez que ya se avanzó con la etapa de exploración, se inicia con la etapa preclínica. Utiliza sistemas de cultivos de tejidos o cultivos de células y en pruebas de animales para observar entonces una respuesta inmunológica. Actualmente, al menos 91 vacunas están en la etapa preclínica. En la etapa preclínica se caracteriza porque todavía no se están realizando exámenes o pruebas en humanos, únicamente en cultivos de tejidos, cultivos celulares o en animales de laboratorio. Si en este caso la etapa clínica provee resultados adecuados, iniciamos con la fase 1. En la fase 1 se caracteriza porque se realizan pruebas de seguridad y también es útil para determinar el tipo y el alcance de la respuesta inmunológica. En este caso, se caracteriza porque en la fase 1 ya se están realizando exámenes o pruebas en humanos y se realiza con grupos pequeños de personas, aproximadamente de 10 a 100 personas. En estos momentos, al menos 24 vacunas están en fase 1 de la enfermedad. Si los resultados son favorables en la fase 1, iniciamos en la fase 2. La fase 2 se caracteriza porque se realizan pruebas de seguridad y de dosificación, así como confirmar que estimula el sistema inmunológico. En este caso, ustedes habrán escuchado que existen ciertas vacunas que únicamente con una dosis será suficiente para poder producir inmunidad. En cambio, otro tipo de vacunas pues van a necesitar 2, 3 dosis o dosis de refuerzos para crear una respuesta inmunológica adecuada. Entonces, actualmente por lo menos 14 vacunas se encuentran en fase 2. La fase 3 se caracteriza porque sirve para evaluar la seguridad y la eficacia de la vacuna en un grupo grande de personas. La fase 3 se caracteriza porque lleva más de 1.000 a 100.000 personas y utiliza sustancias como placebos y que se compara con una respuesta producida por las vacunas. Actualmente, la fase 3 existen 9 tipos de vacunas que están casi en la etapa final. Actualmente, por la epidemia, lo que se está realizando es que se ha brindado un uso especial o un uso limitado para ciertos tipos de vacunas. En este caso, han sido dirigidos contra la enfermedad COVID-19. 3 tipos de vacunas diferentes, creadas por diferentes farmacéuticas, se encuentran en este uso limitado, en el cual ya se ha aprobado en grandes grupos de personas. Y por último, si todo sale bien y se tienen los resultados deseados, se inicia el proceso de la aprobación. Aquí todavía se están realizando diferentes estudios en los grupos etarios y en pacientes. Los reguladores de cada país revisan los resultados de los ensayos y deciden si aprueban o no vacunas que están propuestas para un agente infeccioso. En este caso también se realiza revisión entre pares, se comparten los resultados de los diferentes estudios, de las diferentes fases para observar entonces cuál ha sido el comportamiento. Para que se realice la aprobación de una vacuna, pues requiere bastante tiempo, estudio por los expertos para identificar que realmente no vaya a causar daño a nuestros pacientes y que pues no exista ningún tipo de daño colateral.
Ya se realizaron anteriormente pues estudios en diferentes grupos etarios, grupos étnicos diferentes para observar entonces cuál es el comportamiento de este tipo de vacunas. Hasta los momentos no tenemos ningún tipo de vacuna aprobada, pero están todavía en diferentes vacunas en la fase 3 y si todo sale bien, pues vamos a tener alguna vacuna aprobada. La velocidad o el tiempo necesario para la aprobación pues dependerá del número de pacientes y el tiempo necesario para que se lleven a cabo los ensayos clínicos y que en este caso van a ser revisados por expertos internacionales para dar una respuesta específica de cada una de ellas. En este momento solamente les traigo a su presentación diferentes vacunas que se encuentran en la fase 2 y 3, que recuerden que son ya las últimas fases para poder realizar la aprobación de una vacuna. Primero tenemos lo que son las vacunas génicas. Estas vacunas génicas, recordamos que son vacunas que utilizan uno o más genes propios del coronavirus para provocar una respuesta inmune. La empresa o la farmacéutica Moderna está utilizando vacunas basadas en ARN mensajero, se encuentran en fase 3 de la enfermedad y pues identificamos que el 27 de julio lanzaron un ensayo fase 3 que inscribió a 30,000 personas sanas de aproximadamente 89 sitios alrededor de los Estados Unidos. En este caso, ellos todos los días están informando sobre su estado de salud. Después de la aplicación de la vacuna, se han presentado fiebres, molestias, si están presentando algún cuadro clínico anormal, pues ellos están identificando qué es lo que está sucediendo y que si existe algún efecto adverso posterior a la vacunación. Muchas veces nosotros vamos a observar que después de una vacunación es muy posible la presencia de fiebre, induración tal vez, o inflamación en lugar de la inoculación, que es algo esperado, pero vamos a observar que no hayan daños colaterales graves en la salud de nuestros pacientes. También la empresa alemana BioNTech junto con Pfizer y Fosun Pharma también están realizando otros estudios con otro tipo de vacunas basadas en ARN. En este caso, esta empresa se encuentra actualmente en la fase 2 y 3 de manera combinada. Para acelerar el proceso de investigación, pues se les permitió que realizaran estudios combinados de la fase 2 y 3 para tener entonces resultados más oportunos. Vimos entonces en el caso de la distribución de los casos a nivel mundial y por regiones que los casos de coronavirus siguen aumentando todas las semanas, todos los días. Entonces, por eso es que siempre se le está dando una probabilidad para identificar la presencia de vacunas que puedan proveernos una respuesta inmune contra la enfermedad. Con respecto a esta empresa de BioNTech y Pfizer, pues se ha identificado que el 27 de julio las empresas anunciaron el lanzamiento de la fase 3, 2 y 3 de manera combinada con 30,000 voluntarios en Estados Unidos, Argentina, Brasil y Alemania. Vemos entonces que de esta manera se están realizando diferentes estudios clínicos, no solamente en una área geográfica, sino que ellos lo que desean es observar la respuesta inmune en diferentes grupos a nivel mundial. En este caso, Sidus, que es una empresa india, también se encuentra realizando estudios. Actualmente tienen su vacuna, la fase 2, es una vacuna basada en ADN. Y también vemos entonces que de igual manera diferentes empresas están utilizando vacunas basadas en ARN mensajero o un ARN autoamplificadora. Vemos entonces la importancia de reconocer entonces las características propias de este virus para crear una respuesta inmunológica contra la enfermedad. También tenemos lo que son las vacunas viva o de vector viral. Recordamos que estas vacunas utilizan un virus para poder introducir genes del coronavirus en las células del huésped. Estas células producen unas proteínas virales que provocan una respuesta inmunitaria, pero el virus no puede replicarse. Vemos entonces que la farmacéutica CanSino Bio, junto con el Instituto Militar de China, están realizando una vacuna fase 3, que utiliza en este caso un adenovirus, un AD5, y que se encuentra aprobado por uso limitado. Es una de las vacunas entonces que ya se ha implementado en los humanos. El 9 de agosto, el Ministerio de Salud saudí también informó que llevaría a cabo un ensayo fase 3 en Arabia Saudita y que más adelante se realizará un estudio también en Pakistán. Entonces vemos que CanSino Bio
es una de las empresas que está presentando una vacuna y que ya se está realizando altos estudios en humanos. Tenemos también la vacuna proporcionada por el Instituto de Investigación Gamaleya en Rusia, y que el 11 de agosto el presidente Vladimir Putin anunció la aprobación de la vacuna Sputnik 5. Este tipo de vacuna también utiliza dos adenovirus, un AD5 y un adenovirus 26. Actualmente se encuentra aprobada para su uso temprano. ¿Qué sucedió? Con este tipo de vacuna, pues tuvo bastante llamado la atención, porque incluso antes de realizar los ensayos de fase 3, iniciaron con la aprobación y distribución de la enfermedad y se la colocaron a diferentes grupos de personas. Los expertos en vacunas condenaron esta medida como muy arriesgada, y más adelante Rusia luego se retractó y únicamente dijo que esta vacuna pues iba a ser siendo utilizado de manera especial. AstraZeneca, junto con la Universidad de Oxford, es otra empresa que está realizando vacunas y en la cual se encuentra en una fase 2 y 3 combinadas. Utilizan un adenovirus de chimpancé para crear una respuesta inmunológica. Pues esta vacuna se encuentra ahora en un ensayo de 2 y 3 en Inglaterra y en India, así como ensayos de fase 3 en Brasil, Sudáfrica y en Estados Unidos. Pues es otro de los prospectos de vacuna que se ha identificado, que ha dado muy buenos resultados y que ha presentado efectos secundarios muy débiles, tal vez un poco de fiebre y malestar general en nuestros pacientes. Faltará todavía identificar entonces en sus ensayos clínicos cuál ha sido la respuesta inmunológica de los pacientes y cuáles son los efectos adversos que se podrían presentar. Otro tipo de vacuna que ha sido utilizado comúnmente para identificar una vacuna eficaz contra el coronavirus, tenemos lo que son las vacunas basadas en proteínas. Estas vacunas utilizan una proteína de coronavirus o un fragmento de proteína para provocar una respuesta inmune. Vemos que en comparación con sus pares, esta vacuna basada en proteínas todavía está en una fase un poco más lenta en su desarrollo. Tenemos diferentes prospectos que se encuentran tanto en fase 1 y 2 combinados, que utilizan combinación de proteínas virales y adyuvantes. En este caso podemos observar pues que han existido diferentes representantes para crear este tipo de vacunas. Hace poco también Cuba, con su vacuna Soberana 1, pues también se inició con su camino para identificar entonces proteínas que podrían ser útiles para estimular nuestro sistema inmunológico y protegernos contra este nuevo coronavirus. Con respecto a las vacunas de virus inactivados, tenemos lo que es la presencia de Sinovac, que tiene su vacuna en fase 3. Esta vacuna fue llamada CoronaVac y se encuentra actualmente aprobada por uso limitado. Esta empresa china lanzó su prueba de fase 3 en Brasil en julio y otra en Indonesia el mes siguiente. El gobierno chino le dio a la vacuna Sinovac una aprobación de emergencia para su uso limitado. Entonces estamos observando pues que realmente ya se están identificando cuáles podrían ser las principales vacunas que se podrían utilizar para que tal vez a principios del próximo año ya se inicie una forma de distribución a diferentes países. Otra vacuna de virus inactivados que se encuentra en la fase 3 es la que corresponde al Instituto de Productos Biológicos de Wuhan, junto con estas empresas que puedan ayudar a prevenir la enfermedad. Se pusieron en marcha ensayos de fase 3 en los Emiratos Árabes Unidos en julio, en Perú y también en Marruecos. A su vez, también identificamos que se está desarrollando otra vacuna, Sinopharma, junto con el Instituto de Productos Biológicos de Beijing, en Emiratos Árabes Unidos. Se están desarrollando ensayos tipo 3 en 5.000 personas que recibieron tanto la vacuna de Wuhan y otras 5.000 personas que recibieron la vacuna de Beijing. En este caso, pues se están utilizando diferentes grupos poblacionales para observar cuál podría ser la respuesta inmunológica contra esta enfermedad. Vemos entonces que la carrera contra la vacuna se está llevando a cabo, tenemos muy buenos resultados, están en la fase 3 de la enfermedad, pero expertos en el tema solicitan a las diferentes farmacéuticas que no se apresuren al momento de aprobar una vacuna. Recordamos que pues sí tiene muchas connotaciones económicas
y financieras, pues la aprobación de una vacuna, pero lo que se tiene que buscar siempre es la seguridad para los pacientes que van a adquirir este tipo de vacunas. A su vez, se han identificado otras vacunas reutilizadas, por ejemplo, la vacuna contra la tuberculosis, la BCG, que se está aplicando en diferentes países, que tiene un efecto estimulador general del sistema inmunitario. En este caso, no es una vacuna que va dirigida directamente contra el SARS-CoV-2, sino lo que hace pues es que estimula nuestro sistema inmune para que pueda reconocer con mayor eficiencia el virus y pueda atacarlo, y pueda entonces nuestro sistema inmunológico reconocer al agente infeccioso y producir automáticamente anticuerpos contra la enfermedad. Estos estudios se están llevando a cabo en este momento en este instituto Murdoch en Australia, y se encuentra en la fase 3 de la investigación. Para continuar, pues me gustaría compartirles este video en el cual indica cuál ha sido el comportamiento de la enfermedad sobre el coronavirus. Sabemos que en diferentes meses de la epidemia hemos desarrollado pues diferentes estrategias para poder combatir la enfermedad. Se han desarrollado diferentes fármacos, diferentes protocolos de trabajo, diferentes vacunas que se están desarrollando para poder combatir la enfermedad. Y pues muchas veces a medida individual nosotros podemos proveer o utilizar diferentes medidas de prevención personal para evitar que el virus se siga desarrollando. Qué bonito este video. Pues vemos que muchas veces a través de nuestras actividades individuales y comunitarias nosotros también podemos ayudar a disminuir pues lo que son el número de casos de coronavirus en nuestras comunidades y en nuestros hogares. Muchas gracias por su atención. Les cedo la palabra por si tienen algún comentario o alguna pregunta sobre los diferentes temas. Muchas gracias, doctor. Excelente presentación. Vamos a pasar a la ronda de las preguntas o comentarios. Antes de eso, pues recordarles de nuevo a los que no han colocado su nombre, que lo hagan, coloquen su nombre y apellido en el chat para de esta manera registrar su participación en esta charla. Entonces vamos a dar inicio a lo que sería la ronda de preguntas. Pueden activar directamente su micrófono o pueden escribirlas en el chat también, si desean. Ok, doctor, yo tengo una pregunta. En cuanto a lo que sería la identificación molecular de las variantes del virus SARS-CoV-2, me parece que en Centroamérica ya han identificado algunos clados, ¿no? Que justamente están como diferenciándolos en cuanto a ciertas variaciones genéticas que podrían condicionar como un diferente comportamiento, ya sea de virulencia o diferente, digamos, acción que puede representar distintos síntomas en el paciente. Entonces no sé si tiene alguna información al respecto a lo que se ha hecho, o ya sea a nivel de país o a nivel centroamericano.
Sí, es muy interesante tu participación porque si identificamos que dependiendo del tipo de virus que se encuentra circulando en un área geográfica específica, pues la sintomatología podría cambiar. También la gravedad de la infección eh, pues cambia realmente. Entonces, sí, lo ideal sería identificar exactamente cuál es el tipo que está circulando en una población, porque también esto podría condicionar más adelante a a la sintomatología también y posiblemente tal vez a una reinfección. Estudios que se realizaron en Asia y en Europa, pues identificaron que pacientes que ya habían cursado la enfermedad, más adelante nuevamente tuvieron una reinfección y que se podría deber a un segundo tipo de coronavirus. Además, que se está identificando cuál podría ser la respuesta inmune de los pacientes. Recordamos que en el pasado, pues también estos coronavirus que causan cuadros clínicos mucho más leves, que son considerados estacionales o comunes, también podrían proveer ciertos mecanismos de resistencia contra el coronavirus. Entonces, todos estos estudios son indispensables para saber qué está sucediendo en una población, cuáles son las sintomatologías que nosotros podemos esperar y cuáles son las complicaciones que se podrían dar a futuro. Buenos días, José Luis, le habla Caro Rodríguez. Tengo una preguntita. Es que yo escuché en las noticias que en Cortés estaban colocándole la BCG al personal de salud precisamente para esto del coronavirus, ¿verdad? Como una ayuda. ¿Usted sabe algo? Pues según los estudios que estén hablando con respecto a la BCG, lo único que dice es que puede estimular a su sistema inmunológico. En este caso, no es que va a proteger directamente al personal de salud sobre el coronavirus. Entonces, existen ciertos estudios que indican que realmente no hay cambios significativos con respecto al tipo de respuesta que podría dar el paciente. Esta BCG se colocó en gran parte de la población en la infancia. Cuando se hizo un estudio entre grupos de poblaciones, pues se comparó la respuesta ante personas que habían sido actualmente estimulados contra personas que fueron inmunizadas en su niñez. Un estudio que estuve leyendo indicaba que realmente no había cambios significativos, pero todavía está en proceso de identificación, porque muchas veces podría observar cambios dependiendo del tipo de vacuna, su conformación, la vacuna BCG que se está aplicando en nuestros países, que recordamos que la TB es endémico de nuestros países, y cuál podría ser la respuesta inmunitaria. Todavía está en proceso de identificación si podría o no protegernos contra la COVID-19, pero lo que sí se ha observado que esta vacuna lo que hace es que estimula nuestro sistema inmunológico para poder entonces combatir la infección. Nada más. Ok, gracias, José Luis. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta o consulta. Doctor José Luis, respecto a su experiencia, ¿no?, con el abordaje de los virus, ¿no?, y todo este comportamiento epidemiológico de las enfermedades que los mismos ocasionan, ¿qué podría opinar usted respecto a la reapertura que se ha visto en algunos sectores de la economía, con el posible comportamiento que tengan, digamos, en cuanto al número de casos que se pueden presentar en el futuro a mediano o a largo plazo, y qué acciones se podrían hacer desde el punto de vista de intervenciones en salud pública como para poder contrarrestar este posible efecto negativo, digamos, en lo que es la salud de la población? Sí, hemos visto que entonces a lo largo de la pandemia el factor económico ha sido realmente afectado por todos los procesos que se están llevando a cabo. Pues hemos visto en los medios de comunicación que muchas empresas, muchos negocios, incluso instituciones del Estado ya iniciaron con sus reaperturas. Lo ideal sería entonces empezar identificando nuestros protocolos de bioseguridad que
se podrían aplicar para la reapertura de estos lugares. Identificar entonces cuáles podrían ser los mecanismos que podrían conllevar a una facilidad de transmisión de las enfermedades, cuáles son las estrategias que se tendrían que trabajar de manera individual en nuestros establecimientos de salud para poder entonces prevenir que se sigan transmitiendo estas enfermedades. Recordamos nosotros en el pasado que cuando íbamos, por ejemplo, a una institución del Estado, a la ENE, por mencionarles algo, nosotros mirábamos gran número de personas que se encontraban en una sola sala y que esto puede ayudar entonces y facilitar la transmisión de la enfermedad. Pues siempre será necesario la utilización de equipos de protección personal, identificar cuáles podrían ser las estrategias que puedan disminuir el riesgo de contraer la enfermedad. Siempre nuestro equipo de protección personal, tener a nuestra disposición gel de manos, medir la temperatura de nuestros pacientes y distanciamiento, que sería muy importante. En este caso ya no se recomienda que todas las personas se encuentren aglomeradas, sino que por lo menos tener 1,5 metros, 2 metros de distancia para que pueda disminuir el riesgo de transmisión. Pantallas también que puedan prevenir contacto directo de diferentes fluidos contra la enfermedad son muy útiles para prevenir, de cierto modo, la transmisión de la enfermedad. En cierto momento nosotros vamos a identificar que este virus vino para quedarse en nuestra población y que nosotros tenemos que adaptarnos a él, identificar cuáles estrategias se podrían utilizar para disminuir el riesgo de transmisión y que pues no vamos a regresar a como era antes de este nuevo coronavirus y que nosotros tenemos que adaptar nuestros estilos de vida para poder desarrollar adecuadamente todos nuestros tipos de acciones. Vemos entonces que lo que ha hecho la universidad, nuestras clases virtuales se han implementado para poder proseguir con nuestras actividades diarias. De igual manera, nosotros tenemos que identificar cuáles son los procesos adecuados en diferentes instituciones, en diferentes comercios, para poder entonces prevenir el riesgo de transmisión. Excelente, doctor. Rosalind Cruz tiene una consulta. Adelante, Rosalind. Hola, sí, buenos días a todos. Doctor José Luis, pues muchas gracias por la información, ha sido realmente muy interesante. A mí lo que me gustaría saber particularmente es su percepción acerca de la tasa de mortalidad que se vive actualmente por COVID. ¿Cómo usted, porque no sé, personalmente considero que, pues no sé, no considero que lo que se presenta en televisión es del todo real. Entonces, no sé, de repente los datos muchas veces variaban, por ejemplo, en lo que se presentaba en las cadenas nacionales y lo que se presentaba en las noticias con los voceros de cada hospital, por ejemplo. Entonces, me gustaría saber ¿cómo percibe usted ese aspecto? ¿Cómo cree que realmente está pasando en cuanto a las muertes por COVID? Sí, muy interesante tu pregunta. Realmente en este caso nosotros no estamos pasando a notificaciones oficiales por parte del gobierno y de esta manera se están alimentando diferentes boletines tanto nacionales como internacionales. En este caso muy particular, nuestro país, pues nosotros frecuentemente estábamos escuchando el incremento de fallecidos, de pacientes, pero en ocasiones no todos se encontraban asociados al COVID-19. Yo sé que por lo menos el Laboratorio Nacional de Virología se ha encargado de darle un seguimiento muy cercano a los pacientes sospechosos, incluso a los pacientes que fallecieron. Ellos hasta los momentos pues no han notificado casos atípicos o han denunciado esconder la información o el número de fallecidos. Pues yo sé que tenemos profesionales muy capacitados en nuestro país, en nuestro Laboratorio Nacional de Virología de la Secretaría de Salud, y pues que si ellos por lo menos hubieran identificado que se están ya sea incrementando o disminuyendo el número de casos, ellos lo tendrían que estar notificando. Sucedió muchas veces en los establecimientos de salud que había pacientes que fallecieron, pero que al final no se les identificó si estaban positivos o no por el COVID-19. Entonces, es un elemento muy particular. Tenemos evidencias, por ejemplo, o experiencias como sucedió en China, que pues ellos también en cierto momento habían dicho que estaban encubriendo el número de casos
de fallecidos de la enfermedad para tratar entonces de cierto modo, pues, que no sea un boom tan grande a nivel internacional. El número de fallecidos también es un tema un tanto delicado, porque de esta manera sabemos que de manera extraoficial o de manera rápida se pueden aperturar o se pueden brindar mayor número de fondos, de recursos a nivel nacional, que de cierto modo pues también podrían conllevar a su desvío y que podrían iniciar con casos de corrupción. Entonces, es lo que considero que podría estar sucediendo con el número de casos de fallecidos. Sí sabemos que al principio de la epidemia, pues teníamos mayor número de casos fallecidos porque todavía no sabíamos cómo era el comportamiento de la enfermedad y cuáles podrían ser las consecuencias futuras que se podrían llevar. En estos momentos, pues ya se conoce un poquito más de la enfermedad, se conoce sobre los procesos inflamatorios que se están llevando a cabo, se conoce también sobre los procesos de problemas de coagulación que se podrían llevar a cabo, órganos también que se encuentran afectados, y todo esto ha permitido pues entonces conocer un poco mejor la patología y dar una respuesta oportuna a las enfermedades. Gracias, doctor. Antes de cederle la palabra a la doctora Wendy Murillo, la doctora Cintia Rodríguez hace la siguiente pregunta. ¿Qué nos puede decir acerca del plasma convaleciente utilizado como tratamiento? Pues con respecto se están realizando también estudios con respecto al plasma de pacientes pues que ya han realizado una seroconversión y pues están todavía en estudios clínicos. En este caso sería una especie de una inmunización pasiva que se está administrando directamente anticuerpos a pacientes graves para poder combatir la infección. Recordamos que muchas veces también el daño que recibe nuestro paciente no se debe directamente a la presencia del virus per se, sino a la estimulación de nuestro sistema inmunológico y a la producción de esta tormenta de citoquinas que produce procesos inflamatorios y también problemas de coagulación en nuestros pacientes. Estos ensayos clínicos se están llevando a cabo en diferentes países y se está identificando cuál podría ser entonces la utilidad clínica. Sí se ha identificado pues que ha dado buenos resultados, pero todavía necesitamos más estudios para conocer a ciencia cierta cuál va a ser su utilidad final. Doctora Wendy. Sí, muy buenos días a todos. José Luis, muchas gracias por su excelente presentación, me gustó muchísimo. Solo quiero ampliar un poquito la pregunta que hizo Rosa sobre las tasas de mortalidad y letalidad. Es bien complejo y difícil en estos momentos para nosotros como país contestar esa pregunta, ¿verdad? Porque para tener una mejor aproximación de esas tasas de mortalidad y letalidad necesitaríamos conocer en mayor detalle, no en su totalidad, ¿verdad? Pero en mayor detalle el número de casos que están sucediendo en Honduras, ¿verdad? Y como ustedes saben, nosotros no tenemos esos datos reales. Hay muchas personas que dejan de hacerse el diagnóstico porque es muy caro o porque no tenemos las pruebas necesarias. Entonces, aunque tanto la Secretaría de Salud reporta los casos que ellos han confirmado, que los voceros de los hospitales digan también el número de casos de personas que fallecieron con sospecha de COVID, igual va a ser siempre difícil, ¿verdad? En cualquiera de los dos datos, si no realizamos nosotros el mayor número de pruebas que nos pueda indicar qué tantas personas han sido infectadas para poder determinar esas tasas, ¿verdad? Entonces, seguimos nosotros todavía con ese calvario, ¿verdad? Sobre la realización de pruebas que no nos permite tener una mejor panorámica de la situación nacional. Gracias. Así es, doctora. Pues son un montón de elementos, ¿verdad?, para poder considerar en esa parte. Muchas gracias por su comentario. No sé si alguien más tenga alguna consulta final, ¿verdad?, para no extender tanto, ¿verdad? Sé que tenemos muchas obligaciones iniciando este tercer periodo. No sé si alguien tenga algún comentario final o alguna pregunta ya para
dar por concluido lo que sería esta charla y esta capacitación. Ok, bueno, al parecer, pues ya no hay ninguna otra consulta. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias al doctor Andrade, de verdad, por ponernos al tanto y actualizarnos acerca de lo que es la epidemiología de este virus. Es muy importante también, pues, comunicarles que, pues, como Comité de Bioseguridad nos encontramos trabajando justamente en nuestro plan, ¿no? Para poder hacer capacitaciones y charlas que pues veremos la forma de cómo se hacen un poco más interactivas, ¿no? Y que también se tenga como alguna evidencia en cuanto a su participación y algún producto, ¿no? Puede ser algún diploma o algún certificado. Sé que pues desde nuestra profesión, que estamos muy bien capacitados en el área de bioseguridad, pues manejamos muchas cosas, pero hay que fortalecer ciertos aspectos más en el actual contexto de la COVID-19. Entonces, muchas gracias de nuevo por su atención. Vamos a estarles informando de las nuevas actividades que se van a hacer, de las próximas charlas, las próximas capacitaciones. Ya se compartió las fechas que se requieren como para abordar los otros temas que tenemos dentro de la primera ronda de capacitaciones. Y más adelante, pues les compartiremos ya el plan de trabajo de manera que puedan estar ustedes, digamos, al tanto de todo lo que se ha programado dentro de estos proyectos que tenemos con el Comité de Bioseguridad. Muchas gracias de nuevo a todos, ¿verdad? Creo que ha sido una jornada muy provechosa y cualquier cosa, pues estamos en contacto. Gracias, doctor, y gracias a todos. Un saludo y éxitos en este nuevo periodo que comenzamos en la universidad. Saludos a todos y que pasen un feliz día.